Listo. Sin más preámbulos, vamos a darle paso a la doctora María Fernanda Viteri, que agradecemos mucho su presencia. Ella también les va a dar las pautas y vamos a estar escuchando. Luego de ese orden, continuaré yo con la preparatoria para que ustedes puedan ver la demostración de cómo se realizan los cursos. Le doy paso, doctora María Fernanda, bienvenida. Gracias, Deli. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Un gusto poder tenerles aquí. Como lo dijo Eli, mi nombre es María Fernanda Viteri. Llevo ya algún tiempo preparándoles para el examen complexivo. Es la primera vez que estamos haciendo esta colaboración juntas para justamente complementar las materias que nos acarrean en el tema del complexivo. Pero desde que se formó el complexivo oral en la UTPL, estoy preparando a los grupos de estudiantes y la verdad, con la metodología que hemos practicado, pues tenemos muy buenos resultados. Las clases son dinámicas, son metódicas, son específicas en el tema en el cual vamos enfocándonos en el derecho. Justamente es una capacitación desde cero, desde principios básicos, desde bases fundamentales, desde concepciones muy bases respecto del derecho, de las ramas del derecho. Y entonces en este contexto pues esperamos poder llegar a ustedes con una capacitación que de verdad les sirva para que puedan rendir su examen complexivo. Como lo dice Eli, la idea justamente es hacerlo con tiempo para poder llenar ciertos vacíos, para poder ir realizándolo paulatinamente y posteriormente, pues al final de la capacitación, tener todos los elementos y las herramientas suficientes para que puedan rendir su examen complexivo oral pues de una manera eficiente y puedan solventar su grado y finalmente convertirse en abogados de la República. ¿Sí? En esta capacitación en específico voy a trabajar con Elizabeth y yo les voy a dar únicamente las materias de Derecho Constitucional y de Derecho Civil. ¿Sí? Para más o menos ejemplificarles cómo funciona mi metodología, en especial voy a hacer una demostración corta por temas de tiempo de lo que es Derecho Constitucional. ¿Sí? Entonces voy a compartirles la pantalla, permítanme un momentito. Listo. Muy bien. Vamos a hablar del derecho constitucional y el derecho constitucional hay que enfocarle como una rama del derecho público que precisamente nos permite, regálenme un minutito. Mil disculpas, estaba con el internet del wifi y se complica un poquito al momento de realizar la exposición, por eso me conecté al cable. Les explicaba que el derecho constitucional es una rama del derecho público, es la base normativa de lo que nos establece como un Estado constitucional de derechos y es precisamente la Constitución del 2008 la que nos abre campo a una especie de nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo basado en una nueva concepción de la Constitución como base normativa de un Estado. Saltamos de un Estado de derecho, en donde primaba la ley en la Constitución del 98, hacia un Estado constitucional de derechos, en donde la base del ordenamiento jurídico, quien tiene un efecto irradiador en las esferas del derecho público y del derecho privado, es la Constitución del año 2008, ¿sí? En este contexto, pues, tenemos una Constitución bastante garantista, con un catálogo de derechos bastante amplio, y en consecuencia, pues, una estructura estatal formada de derechos, garantías y principios encaminada precisamente a cumplir con todos estos objetivos constitucionales y como Estado constitucional. La Constitución del 2008 nos da pautas de ciertas características que va a tener el Estado ecuatoriano. En este contexto, estas pautas están enfocadas precisamente a la constitucionalización de los derechos. ¿Qué quiere decir este término? Que los derechos constitucionales se elevan precisamente a la categoría de constitucional. Anteriormente existían derechos en la Constitución, pero eran considerados como derechos de segundo nivel o de segundo orden o derechos menos importantes.
Por ejemplo, se hacía una ponderación entre el derecho a la vida y el derecho a la educación siempre cedía ante el derecho a la vida. Eran derechos menos importantes. Con la Constitución del 2008, todos los derechos son jerárquicamente iguales, ¿sí? El artículo 1 de la Constitución nos da un bosquejo de lo que son los derechos constitucionales y lo que es el Estado constitucional de derechos y la estructura estatal para hacer cumplir esos derechos. Nos dice que somos un Estado constitucional. Como les expliqué antes, el centro del ordenamiento jurídico lo rige la Constitución de la República del Ecuador como base fundamental que irradia los derechos, los principios, las normas, las garantías, para precisamente poder estructurar un Estado constitucional. Y de derechos, este término fue muy criticado, investigado, objeto de estudio de los doctrinarios y de los constitucionalistas, porque muchos consideraban que se le había ido una S al legislador constituyente. Sin embargo, en otros estudios se decía que tiene un gran impacto haberle puesto de derechos, y era precisamente el bagaje que contiene la Constitución en cuanto al contenido dogmático de derechos constitucionales. Todos los derechos terminaron siendo constitucionales, terminaron constitucionalizándose, estableciéndose desde la norma madre. Entonces tenemos una amplitud de derechos constitucionales en la Constitución y además manejamos un concepto fundamental en nuestro Estado constitucional, que es la cláusula abierta. ¿Qué es este tema de la cláusula abierta que a muchos les puede llamar la atención? Es una especie de norma jurídica que establece la Constitución y que nos permite importar, tomar, considerar derechos que sean más beneficiosos en pro de los derechos humanos, pese a no estar descritos, escritos, tipificados, contextualizados en el texto constitucional, ¿sí? Justamente es lo que sucedió con el tema del matrimonio igualitario. Ustedes recordarán y sabemos que la Constitución del Ecuador prohibía expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había abierto al debate justamente la existencia de este derecho, fundamentado en el tema de la no discriminación, el derecho a la familia y el derecho a la autodeterminación. En base a nuestra cláusula abierta, el Ecuador toma este concepto de matrimonio y de derecho igualitario desde esta concepción que lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les decía, pese a no estar contextualizado en la Constitución del Ecuador. Esto se hace a través de una interpretación conforme que lo realiza la Corte Constitucional y que justamente lo veremos en Derecho Civil cuando les corresponda revisar conmigo esa materia. Por otra parte, nos habla que es un estado de justicia social. ¿A qué se refiere la justiciabilidad de los derechos? A que de nada nos sirve que los derechos estén muy lindos, descritos, establecidos, desarrollados en la Constitución, pero si no se los pone en práctica. Entonces, lo que nos refiere aquí a ser un estado de justicia es que existen los órganos jurídicos, los órganos jurisdiccionales, la justicia, para hacer prevalecer y hacer valer estos derechos constitucionales. ¿Cuándo los hago valer? Cuando ha habido una violación estatal, una violación procesal, y entonces me voy ante los aparatos jurisdiccionales en materia constitucional para que sea el juez quien me declare la vulneración de un derecho constitucional. Ya no la declaración de un derecho porque el derecho está declarado en la Constitución, sino la violación de ese derecho y la consecuente reparación integral que significa precisamente el tema de poder establecer estos preceptos para que los derechos se garanticen y se hagan efectivos, ¿sí? Somos un Estado social. ¿A qué se refiere el Estado social? Recuerden ustedes que este Estado social nace de unos acontecimientos históricos importantes, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, que las sociedades, los países, las personas quedan en un estado de devastación, de soledad, de miseria, de pobreza, en las calles, no hay educación, no hay salud, no hay vivienda. Entonces viene un Estado paternalista, un Estado padre, que toma a sus hijos y empieza a otorgarles prestaciones sociales. ¿Sí? Salud, educación, vivienda, medios de comunicación, transporte, todo lo que necesita una sociedad para poder reestructurarse luego de las terribles consecuencias y secuelas de una guerra mundial. Este estado social se establece y se traslada a las épocas contemporáneas y en el estado estructurado del Ecuador.
en el sentido que somos un Estado que justamente se nos otorga a los ciudadanos prestaciones sociales desde la concepción constitucional. Le corresponde al Estado la administración de los servicios públicos, de las empresas públicas, de los derechos para que puedan ejecutarse a través de la política pública, ¿sí? Somos un Estado democrático. Demos poder, demos pueblo, kratos poder, poder del pueblo. Ya no estamos en una época de monarquía en donde una sola persona abarcaba todo el concepto de Estado, sino que actualmente pues existe el poder del soberano, que es el pueblo, para que pueda elegir a sus representantes e incluso participar de manera directa en la toma de decisiones a través de los mecanismos de democracia participativa o democracia directa, que ya veremos mucho más adelante, que no se establece únicamente como el tema de que ejercemos democracia cuando vamos a votar, que es la norma común como se considera que el pueblo es tomado en cuenta en las decisiones políticas, sino que a partir de la Constitución del 2008 se abre un poco esta esfera y se establecen nuevos mecanismos de participación democrática, nuevas formas en donde el pueblo puede incidir de manera proactiva en la toma de decisiones de los poderes públicos. Somos soberanos porque tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Ya no somos una colonia española en donde estaba sujeto a la metrópoli, sino que pues somos un país independiente en el contexto de que nuestras decisiones no son justamente tomadas por parte de otro Estado. Evidentemente, muchos me van a decir, pero somos un país subdesarrollado que pertenece a ciertos poderes de la globalización. Y es verdad, justamente estamos supeditados a los superpoderes, a las superpotencias, al Banco Internacional, al Fondo Monetario Internacional en el tema de política monetaria por nuestra condición de subdesarrollo. Sin embargo, las decisiones democráticas, las decisiones soberanas, todavía tenemos cierto punto de injerencia. Es un Estado unitario, a diferencia de lo que sucede en los estados federados o confederados, como Estados Unidos o los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, en donde existe bien una constitución, pero cada estado tiene la potestad de establecer sus propias normas jurídicas. Aquí justamente existe el tema de la descentralización a través de los gobiernos autónomos descentralizados, pero ellos ejercen solamente materia reglamentaria en su jurisdicción y bajo ciertas condiciones. No pueden crear leyes de carácter general. Como en los Estados Unidos, por ejemplo, hay ciertos países que adoptan el tema del aborto, otros no, es legal en un estado, es ilegal en otro estado, la pena de muerte es aceptada en un estado y en otro estado es repudiada. Entonces, es una generalización en el tema ecuatoriano en cuanto a las leyes establecidas por la Asamblea Nacional, en cuanto a las leyes del legislativo. Mientras que en otros estados federados o confederados existe precisamente esta multiplicidad de poderes legislativos, de poderes en el sentido de que puedan legislar de acuerdo a las condiciones de cada estado. En el Ecuador es una constitución y es una ley general en las distintas materias que regule la Asamblea Nacional. La interculturalidad y la plurinacionalidad es un reconocimiento importante y trascendental en la Constitución del 2008, que precisamente rompe los paradigmas de estigmatización y discriminación que han sufrido estos pueblos y nacionalidades a lo largo de la historia del Ecuador. Entonces, no solamente es de incluirles en el tema de un reconocimiento de derechos, sino también incluirles como parte de la sociedad y como una especie de coacción en cuanto a la existencia y a la cohabitabilidad con el resto de nacionalidades que no pertenecen justamente a este patrón de interculturalidad y plurinacionalidad. Entonces es un eje dinámico en donde incluye tanto a personas que están siendo parte de estas características especiales como las personas generales que no pertenecemos a un grupo o una etnia en específico, ¿sí? Y finalmente somos un Estado laico. ¿A qué se refiere el laicismo? El laicismo es una instauración política, social, que nace justamente en nuestro país a partir de la Revolución Liberal Alfarista, en donde se divorcia la Iglesia del Estado. Siempre estábamos ligados a un Estado feudal en donde era la primacía del tema estatal y la Iglesia. La Iglesia ejercía poder en la toma de decisiones políticas por los grandes terratenientes, por el poder económico que ostentaban, por incluso el tema de culturización que se vino dando a través de la corona española con el tema de la religión.
Incluso gobernaban el tema de la educación, las escuelas, los colegios eran católicos y pues la gente estaba obligada a ser católica. De hecho, las constituciones, las primeras constituciones, establecían como religión oficial el catolicismo. A partir de la Revolución Liberal, y justamente esta es la pugna que tiene Alfaro, es que se desvanece esta idea de que el Estado imponga un tipo de religión y se instaura precisamente el laicismo, como la libertad de culto y la separación de poderes entre el poder estatal y el poder de la Iglesia. Entonces el Estado asume esas direcciones que tenía la Iglesia en cuanto a educación, en cuanto a registro civil, por ejemplo, los matrimonios, los bautizos, las inscripciones, lo llevaba a cabo la Iglesia Católica. Entonces era la única que tenía ese tipo de registros como un registro civil, ¿sí? Nos organizamos en forma de república. Es precisamente el tema de lo que les comentaba anteriormente, la forma en la que se destructura el tema de la monarquía. Ya rompemos con esa estructura monárquica e instauramos una función en donde existen multiplicidad de poderes. Para el caso ecuatoriano, las 5 funciones: ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia y control social, y la función electoral, ¿sí? Esas los veremos pues más a fondo cada una de ellas. Y justamente el poder ya no radica únicamente en una cabeza o en una persona, sino que se desconcentra al resto de poderes y funciones. Y somos un país descentralizado, justamente lo que les hablaba de los gobiernos autónomos descentralizados, en donde existen distintas formas de gobierno a los distintos niveles de gobierno. Tenemos, por ejemplo, las parroquias, los cantones, los distritos metropolitanos, las provincias, las regiones que todavía no se crean, las regiones en el tema político, no en el tema natural, las circunscripciones territoriales y los regímenes especiales como Galápagos. Todos estos son gobiernos autónomos descentralizados que ejercen jurisdicción y que ejercen su rango de competencia en los distintos niveles de gobierno, ¿sí? La soberanía, como les decía, radica en el soberano, que es el pueblo. Su fundamento de la voluntad del pueblo es lo que se basa para la existencia de la autoridad. Nosotros somos los mandantes y las autoridades electas son los mandatarios que se someten precisamente a este poder del soberano, ¿sí? Se ejerce a través de los órganos del poder público, como les decía, precisamente no es únicamente el tema de ir a votar, de elegir a nuestros representantes, sino también el poder de justamente tener la capacidad de establecer ciertos mecanismos de participación directa, la silla vacía, la iniciativa popular normativa, el tema de la consulta popular, el referéndum, que son potencialidades que el pueblo tiene para poder ejercer justamente estos órganos de poder público, ¿sí? El tema de los recursos naturales es una fundamentación importante en el tema de la Constitución, porque justamente hace privativo al Estado la cuestión de la administración de estos recursos naturales por ser de trascendencia histórica, geográfica, política, geopolítica, ambiental, económica en los distintos ámbitos del tema estatal, ¿sí? Por eso es que es un patrimonio inalienable que no se lo puede vender, irrenunciable que no se lo puede ceder e imprescriptible que no se lo pierde por el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, como para tener pautas generales, el artículo 1 de la Constitución nos define y nos enumera los elementos constitutivos del Estado, los principios fundantes o fundamentales. La Constitución del 2008 implanta un nuevo modelo de gestión constitucional a partir de la existencia de una Constitución fuerte que justamente tiene la primacía de ser la norma básica que irradia en el resto de problemas jurídicos públicos o privados, ¿sí? Es el centro del ordenamiento jurídico. Ella no se constituye sobre la base de la ley como en el Estado de Derecho de la Constitución del 2008, sino que se constituye en un Estado constitucional de derechos y justamente se determina a la Constitución basada en la supremacía. Acuérdense la pirámide de Kelsen, la Constitución está arriba y desde ahí viene el tema de la rigidez constitucional. No es que a la Constitución, a criterios antojadizos del gobierno de turno, se la puede cambiar, sino que tiene un mecanismo de reforma bastante complejo que justamente tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder modificar, ¿sí? Pero es precisamente la que nos da la garantía de que los derechos están bien protegidos y tutelados y los núcleos duros de los derechos no van a ser trastocados o tocados por temas políticos, ¿sí?
Y justamente es la gran constitucionalización de los derechos una característica fundamental del Estado ecuatoriano. Y precisamente se da a través de la constitucionalización de los derechos el tema que va de la mano, la justiciabilidad de los mismos. Porque como les decía, no nos sirve de nada una carta lírica de la Constitución si es que los derechos quedan únicamente en papel. Entonces, a partir de la existencia de los mecanismos de las garantías normativas, de políticas públicas y las garantías jurisdiccionales, que los veremos con detenimiento en el curso, es que los derechos pueden hacerse realidad y pueden hacerse efectivos, ¿sí? Aparte de los derechos, acuérdense que también tenemos ciertos principios. Los principios son la base para poder establecer los derechos, son directrices para poder aplicar los derechos. Entonces, el artículo 11 de la Constitución es la que nos da una línea trascendental respecto de la aplicación de los derechos a través de los principios, como el principio de igualdad, el principio de no discriminación, el tema del ejercicio de los derechos de forma individual y colectiva, la cláusula abierta, en fin, un sinnúmero de principios que los iremos desarrollando a lo largo del curso, ¿sí? Por temas de tiempo, no me extiendo más, quiero darle también la participación a la compañera Elizabeth, para que pueda también exponernos un poquito de las clases que ella nos va a impartir. Espero que haya sido de su agrado, espero que me hayan podido entender este poquito del extracto de lo que quiero llegar hacia ustedes en tema de derecho constitucional y que obviamente lo ampliaremos de mejor manera y con más tiempo y participación a lo largo del curso. Ha sido un gusto para mí poder participar en este pequeño foro y pues espero su colaboración para poder continuar con el tema del curso. Un gusto y buenas noches. Muchas gracias, María Fernanda. Ha sido un gusto. Tomando la pauta de lo que estuvo hablando la doctora María Fernanda, vamos a hablar acerca un poquito del tema civil en la parte de los principios procesales. Pero primero vamos a ver qué es el derecho civil. Vamos a hablar acerca de la jurisprudencia. La jurisprudencia y todo lo que hay dentro de él, dentro del Código Civil y dentro de todos los códigos orgánicos, según la pirámide de Kelsen, que primero está la supremacía de la ley, que es la Constitución, vienen los códigos orgánicos. Estos códigos orgánicos son aquellos que norman la conducta del ser humano. Entonces, para esto, la jurisprudencia del latín es de donde se desprende todas las leyes normativas que están establecidas dentro de estos códigos. Entonces, históricamente decimos que la jurisprudencia viene de la palabra juris, que es el derecho, y prudens, que es prudente. Estos sistemas jurídicos fueron básicamente tomados de aquellas revoluciones o de aquellos países que se formaron en doctrina, que se formaron en normativa, en donde ellos comenzaron a normar los hábitos diarios de su vida. Entonces, el sistema jurídico, que es de la base de Roma, la base francesa, tuvieron una actividad fundamental en base a la jurisprudencia, a la doctrina, que se constituye ahora la normativa legal. En este caso, en la jurisprudencia nacional, todo esto abarca unas atribuciones que vienen directamente de la Corte Nacional por cuanto a las sentencias emitidas por las salas especializadas que reiteran por 3 ocasiones las mismas opiniones sobre un mismo punto, es decir, sobre todos los fallos que se dan en cuanto a las cortes y resoluciones establecidas en cuanto a las normas y peticiones de los instrumentos legales. Entonces, constituyéndose en jurisprudencia los fallos emitidos por el Pleno de la Corte en el plazo de los 60 días conforme al inciso 1 del artículo 185 que emana la Constitución, nos indica que todas las leyes son vinculantes, es decir, son de obligatorio cumplimiento. Asimismo, la Corte Constitucional, al disponer de todas sus sentencias, estas constituyen una jurisprudencia vinculante respecto de todas las acciones de protección ordinaria y extraordinaria del cumplimiento del habeas corpus y de todas las garantías jurisdiccionales que existen. Entonces, adentrándonos dentro de la normativa legal, que es el Código Orgánico de Procesos, decimos que el COGEP, este código regula las actividades procesales de todas las materias, pero tiene sus excepciones.
Regula el procedimiento civil, el procedimiento laboral, el procedimiento contencioso tributario, el procedimiento contencioso administrativo, los procedimientos de la familia, de la mujer, niñez y adolescencia y el procedimiento de inquilinato. ¿Cuáles exceptúan? Exceptúan el de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Electoral y el Código Integral Penal. Cada uno contiene su propio código orgánico, el cual rige y tipifica sus normas. Vamos a adentrarnos a los principios. Los principios generales del proceso, el cual, por el positivismo, aquel ordenamiento jurídico que muchos pensadores filosóficos como Kelsen, que se fundamentó en la normativa, en cómo se debería formar y de dónde se debería desprender todas las leyes, en donde deberían ser inviolables, en donde deberían ser inalienables, en donde no podrían ser quebrantables, se desprendió dentro del ordenamiento jurídico aquellos principios que deben seguirse dentro del debido proceso para que las audiencias y todo lo que regula dentro de lo que se hace en las audiencias pueda tener un orden. Entonces, adentrándonos dentro del artículo 1 hasta el 8, vamos a encontrar los principios procesales que tiene el COGEP, en el que prima el principio de celeridad. ¿Qué es el principio de celeridad? Es la administración de justicia, en donde me va a decir que deberá ser rápida, deberá ser oportuna, tanto en la tramitación y en la resolución de las causas, así mismo como a la ejecución de lo que se está decidiendo. Por lo tanto, en todas las materias, una vez que se inicia un proceso, las juezas y los jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en los que la ley disponga lo contrario. No estará justificado el retardo en la administración de justicia. Será imputable a los jueces, juezas y a los servidores públicos de cual emanen en la función judicial y auxiliares de la justicia y será sancionado conforme a la ley de conforme administrativa y de tipo penal en el debido caso. El principio de oralidad es otro de los principios muy importantes que se debe llevar dentro del Código del Proceso, puesto que se llevó en el 2008 con la nueva Constitución, en el cual se enmendaron algunos códigos orgánicos y se dividieron cada uno de ellos. Se llegó a disponer de que la oralidad iba a ser uno de los medios en los cuales se iba a poder relegar y poder hablar acerca de todo lo que contenía el proceso. Entonces, el principio de oralidad va a permitir a la sustanciación de todos los procesos en todas las instancias, fases, diligencias, en donde se desarrollarán por medio de un sistema oral, salvo en los actos procesales que deban realizarse por escrito en las audiencias y podrán realizarse por las videoconferencias y los otros medios de comunicación de similar tecnología cuando la comparecencia de la persona no sea posible. En cuanto al principio de oralidad, se practica desde la etapa investigativa hasta la etapa de juicio, en la que el juez deberá motivar de manera normativa, de manera probatoria y de manera circunstancial con todos los hechos relacionados al proceso, deberá dictar cómo se va a resolver. Entonces, desde el inicio de la instancia de la etapa investigativa, de los medios probatorios, todas las fases van a ser de forma oral. Hay secciones de los escritos en donde se dispondrá los escritos realizados para que las partes procesales pues tengan el conocimiento de las resoluciones de manera escrita. El principio dispositivo implica la imparcialidad directa de los jueces. Los jueces deberán carecer de una iniciativa procesal que corresponde a las partes, cada una el poder impulsar su proceso. Es decir, aquí me implica el principio de objetividad, el principio de igualdad, en donde el juez deberá ser imparcial, no podrá colocarse en ninguna de las dos partes procesales para poder tener algún tipo de favor. Entonces, los únicos que están considerados para poder impulsar el proceso son las partes procesales, la parte activa y la parte pasiva.
El principio de inmediación se refiere a que el juzgador celebrará las audiencias en la presencia de las partes procesales para la evaluación de los medios de la prueba y los demás actos procesales. Recordemos que sin la presencia de una de las partes procesales no podrá llevarse la audiencia. En este caso, el juez dictará una nueva fecha para la nueva audiencia y que ambas partes estén dentro del proceso para que se pueda dar paso a las evaluaciones de las pruebas y a cada uno de los actos procesales que estos mantienen. Esto corresponde al debido proceso. El principio de concentración, esto me implica que se realizará todos los actos procesales en un tiempo y diligencias específicas para tratar de desconcentrar de mayor manera el número de casos que hay, el número de procesos. El principio de eficacia, por favor, ¿me podrían ayudar con sus micrófonos? Muy amable. El principio de eficacia es en donde el juez va a evitar las dilaciones y las extensiones innecesarias del proceso, ya que todo procedimiento judicial está ajustado a plazos establecidos en la normativa, en la ley. El principio de uniformidad es en donde toda la actividad procesal debe ser realizada en una forma organizada, en donde se va a regular de una forma o de un modo cada diligencia, en donde le va a corresponder un procedimiento especial y único a cada uno de los procesos. La economía procesal nos habla de una forma de encontrar la simplificación a todos los procedimientos que se admitan y se practiquen las pruebas pertinentes y los relevantes en cuanto a las resoluciones de las causas. ¿Me ayudan, por favor, con sus micrófonos, por favor? El principio de gratuidad. En el principio de gratuidad estamos hablando en que todo proceso será gratuito. Las costas procesales en los casos que ameriten serán reguladas por la ley y serán establecidas para el efecto. El principio de contradicción es el derecho que tienen todas las partes procesales para poder refutar lo dicho. Un segundito, por favor. Vamos, no, esa vaina no tan, yo dije, van a... Vamos a voltear. Mil disculpas. Listo. Entonces, el principio de contradicción es el refutar lo que las partes procesales están dando, como son las pruebas, como son los alegatos, es decir, es su derecho a contradecir lo que se refuta. Y el principio de simplificación es en el que tiene el propósito específico en el que el proceso se desarrolle sin tantas ritualidades ni formalismos, haciéndose más ágil y eficiente el proceso. De ahí tenemos un sinnúmero de principios que se emanan de la Constitución, como el principio de igualdad, el indubio procesado, el principio de eficacia. Tenemos un sinnúmero de principios que vamos a ir desarrollando poco a poco dentro del curso. Aquellos estudiantes que se capaciten con nosotros, esta es la forma en que nosotros vamos a realizar la capacitación con María Fernanda, en conjunto con ella. Vamos a dividir lo que son las clases. María Fernanda les va a dar lo que es Derecho Constitucional, que es uno de los libros y de los temarios más amplios que hay dentro del temario. Derecho Civil, todo lo que corresponde a los 4 tomos, y la parte procesal de Civil, lo que corresponde al COGEP, lo que corresponde a Derecho Laboral y corresponde a Derecho Penal y Procesal Penal, les voy a impartir yo en la segunda fase de capacitación. Adicional a eso, luego de que cada materia se imparta, se va a entregar el material específico desarrollado con preguntas desarrolladas en el cual les va a servir a ustedes ampliar de manera específica el conocimiento. También se les entregará un link a ustedes dentro del grupo, aquellos que se registren con nosotros, de manera interna y de grupo se les va a dar un link en el cual ustedes van a poder ver las clases grabadas
y van a poder revisar las veces que sean necesarias hasta que culmine el curso, es decir, hasta el día del examen van a estar aperturados los links, luego de eso se van a anular por obvias razones de espacio que se van a necesitar para seguir colocando más información en los siguientes cursos, pero durante ese proceso ustedes van a poder tener libre acceso a la información. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor, tienen el micrófono abierto para que hagan las debidas preguntas y estaremos atentas para contestar María Fernanda y yo dentro de lo posible, lo que ustedes necesiten. Hola, buenas noches, doctores, buenas noches. Mi nombre es Carlos Pejo de la ciudad de Loja. Yo quería preguntarle si va a haber algún material de soporte, algún material escrito para nosotros poder descargar y imprimir, o solo es visual el material que ustedes van a trabajar. Listo. Como les dije hace 5 minutitos, no hay ningún problema. Les voy a entregar, es un material que se ha desarrollado, es un material por temario, por materia, es decir, van a tener 4 o 5 temarios en el que va a estar Derecho Constitucional, termina la materia de Derecho Constitucional, se les da el temario de Derecho Constitucional escrito en orden, como ustedes lo tienen desarrollado, dentro de los temarios que da la universidad. A ustedes la universidad les va a entregar un temario en blanco en el que ustedes lo deben desarrollar, pero durante la capacitación que se realiza y mediante los ejercicios que ustedes también van a realizar durante las capacitaciones que van a recibir durante estos 4 meses, nosotros vamos a ir desarrollando, ya tengo desarrollado el temario y termina cada materia, se les va a entregar de manera un archivo para que ustedes lo puedan imprimir y lo puedan estudiar. Van a tener todas las recomendaciones del caso, todas las preguntas del caso, ustedes van a poder revisar con los artículos que también se les va a entregar en cada uno de ellos y pueden estudiar de manera especializada cada punto y cada tema. Y si tienen alguna duda, pues también estaremos de manera interna ayudando en cualquier duda que ustedes tengan. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, mi nombre es Fanny Huaycha. Mi pregunta es con respecto al examen complexivo, al momento que nos toque a nosotros defender. ¿Se lo hace de una manera escrita y oral o solo ya es oral? Ya. Muchas gracias. Listo, Fanny. El examen complexivo es un examen oral. Hace 3 años no se da escrito. La universidad tomó la forma del examen oral. Ustedes lo van a sustentar con el temario que les brinda la universidad y que van a tener desarrollados. Va a ser un conversatorio en donde ustedes van a poder, los docentes que actúan como jueces, les van a hacer una pregunta por materia. En Derecho Constitucional les van a preguntar lo que les acaba de dar María Fernanda. ¿Qué es la Constitución? Ustedes van a hablar acerca del artículo número 1, van a hablar de cómo se gobierna, de que es descentralizada, que es laico, es pluricultural. Entonces, cada uno de los puntos los va a desprender. Luego de que usted dé la pregunta, conteste la pregunta, según su contestación, el docente le va a decir, muy bien, ¿y qué es inalienable? ¿Y qué es irrenunciable? ¿Y cuáles son los recursos naturales? Entonces, ese conversatorio va a desprender de su respuesta lo que ustedes realicen en ese tiempo. El examen va a ser un conversatorio, no es un examen en donde les van a dar unas preguntas y les van a decir qué es la Constitución, qué son las garantías jurisdiccionales, cuando nosotros iniciamos la etapa constitucional de derechos, qué es el derecho laboral, qué son los contratos indefinidos, qué es la jubilación. No, ustedes van a hacer un conversatorio por materia y en ese conversatorio van a ir desprendiendo cada uno de los temarios y van a ir de manera consecuente hablando poco a poco. ¿Queda contestada su pregunta, Fanny? Sí, muchas gracias. Entonces,
¿Habrá también de pronto, o sea, manera de diapositivas o solo es en base al conversatorio nada más? No, Que usted le entienda. solo es en base al conversatorio. Los únicos que utilizan diapositivas son los de tesis. Recuerden que existen dos modalidades. Tesis es el que desarrolla la investigación y sustenta con sus diapositivas y da una explicación de toda la investigación que ha realizado, incluyendo los 4 casos que debe aplicar referente a su tema. Ustedes, por el contrario, les van a dar un temario de 5 materias y esas 5 materias son las que los docentes, al momento de llamarlos a dar el examen, a sustentar su examen, les van a preguntar por materia, le van a hacer su conversatorio y también les van a hacer una retroalimentación. En el momento que ustedes dan su examen, el docente, cuando se termina su pregunta, les va dando una retroalimentación adicional. ¿Alguna otra pregunta más? Muy buenas Muy noches. amable, muchas gracias. Listo. Buenas noches, una consulta. Dígame. Al momento que nosotros vayamos a hacer el examen complexivo es al final de lo que es del Practicum 4 como último examen, o es algo ya muy aparte que nos irán en un mes, 2 meses, 2, 3 meses. Sí, yo le entiendo. Ese examen. Sí, yo lo entiendo. Hay muchos estudiantes que tienen confundido el esquema del examen oral. Ustedes van a desarrollar el Practicum 4 como cualquier materia. Van a tener sus 9 materias, van a desarrollar sus 9 materias y van a tener examen de primer bimestre y segundo bimestre. Normal como cualquier semestre que están dentro de la universidad. Usted egresa, termina Practicum 4, si ha llenado todos los requisitos, es decir, se ha completado los 282 créditos, usted va a tener un tiempo de mes y medio de poder estudiar y desarrollar y ser llamado al examen oral. Ahora, por experiencia y por ser alumni de la universidad, ya tengo un tiempito que salí de la universidad y también di mi examen oral, es un poquito contraproducente tratar de estudiar las 5 materias que corresponde casi a toda la carrera universitaria en un mes. Es por eso que les recomiendo el poder realizarlo en un tiempo prudencial para que ustedes puedan desarrollar e incluso podrían desarrollar su malla curricular de manera normal. Es decir, lo que ustedes ven dentro del curso es lo que van a desarrollar estrictamente durante el Practicum 4. ¿Alguna otra pregunta? Aló, mi estimada, buenas noches. Clever, dígame. Sí, una pregunta, verá, yo estoy en la nueva malla de rediseño, pero tengo supuestamente que coger el 4.1 de complexivo. Sí, No estoy bien claro en ese tema, por ejemplo, ¿qué relacionado hay ese práctico, ese complexivo? por supuesto. La única diferencia que hay entre malla nueva y malla antigua es el nombre de los prácticos. De ahí lo que se ve dentro del Practicum 4.1, 4.2 equivale exactamente lo mismo que se ve en seminario y Practicum 4. Es decir, no existe ninguna diferencia. Ustedes van a ver los mismos temarios, van a capacitarse de la misma forma, la malla antigua y la malla nueva. ¿Queda clara la pregunta, Clever? Sí, sí, mi estimada. Una pregunta. Por favor, ¿hasta cuándo yo puedo cancelar la inscripción con ustedes? Claro que sí. Bueno, pueden realizarlo en 2 partes si gustan. Hasta el 3 de abril. Ustedes van a poder cancelar. Iniciamos clases 4 de abril. El horario de este curso son lunes y martes de 8 a 10 de la noche respectivamente, porque ese horario es brindado para que ustedes puedan desarrollar sus clases y los cursos que dan cada uno de los docentes hasta las 9 de la noche y que en el horario en el que ustedes van a capacitarse de manera particular con nosotros, si ustedes ingresan con nosotros, puedan verlo de manera libre y no tropiece con algún trabajo de ustedes, como puede ser una videocolaboración, un chat académico, y ustedes también van a tener martes, miércoles, jueves y todo lo que corresponde a la semana para que puedan desarrollar su material curricular dentro de la universidad. Entonces, ese es el horario establecido.
Sumamente clara, mi estimado. Muchas gracias. Buenas noches. Listo, buenas noches. Doctora, Buenas algo noches. que dijo que podía pagarse en dos partes. ¿Cómo sería eso? ¿Efectivo o tarjeta? Claro, puede cancelar ahora en esta semana que inicia hasta el 3, la otra mitad, 25 y 25, que el valor es de 50. O sea, antes de las clases cubría el valor total. Así es. Ya. Buenas noches, les saluda Patricio Toledo, soy de la ciudad de Cuenca. Buenas Este noches. ciclo, yo soy de Maya Antigua, entonces yo este ciclo me matriculé en seminario de fin de carrera y en Practicum 4. Yo quería saber en el seminario de fin de carrera qué se ve en ese, porque yo obviamente tengo entendido que este ciclo veo las dos partes, ¿no? Seminario y Practicum 4. Yo quería saber en el seminario de fin de carrera qué temas me dan. Listo. En seminario de fin de carrera, en seminario y práctico, en seminario usted ve 5 materias. Las materias principales que usted va a ver es Derecho Constitucional, Derecho Civil, parte de Derecho Penal y Derecho Administrativo. Y la parte procesal. Entonces, usted, conjunto con los cursos que vamos a dar ahora, van a poder equiparar lo que corresponde desde el seminario, porque vamos a dar desde cero, con María Fernanda, que ella les va a dar las introducciones referente a lo que es la Constitución, cómo se llevó la Constitución, cómo se equilibra la Constitución, todo lo que corresponde a los principios, todo lo que es la jurisprudencia en cuanto a la Constitución, que empieza desde el seminario, donde ustedes van a volver a ver como si estuvieran desde el primer semestre. Asimismo, lo vamos a equiparar nosotros desde el punto 0 hasta que vayan desarrollando las demás materias. Asimismo, el seminario usted ve 5 materias, las que les dije, y en Practicum 4 se ven 9 materias. En esas 9 materias usted va a ver 3 que son de historia, que es Introducción al Derecho, que es Filosofía del Derecho y es Derecho Romano. ¿Alguna otra pregunta? Estimada, Sí, dígame. estimada, muy buenas noches. Edson Pedilla le saluda. Una preguntita. Cuando uno no pueda asistir a la clase, ¿ustedes van a grabar o no? Por supuesto que sí. Al inicio, cuando culminé, les indiqué que todas las clases van a ser grabadas para que ustedes puedan verlas las veces que sean necesarios y que en los momentos que ustedes no puedan asistir a las clases puedan equiparar y ponerse al día con las grabaciones brindadas. Y si tienen algún tipo de preguntas que se les surja durante la clase que ustedes no estuvieron, pues las pueden anotar y hacerlas en la siguiente clase, que con gusto la doctora María Fernanda o yo, la abogada Wendy Rodríguez, les estaremos gustosos en poderles ayudar en las dudas que ustedes tengan. Para eso son los cursos. Muchas gracias, estimada. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para dar por Buenas culminada la noches. reunión. Sí, buenas noches. Dígame. Mi nombre es Rosa Cañar. ¿Cómo está? Tengo una pregunta. El examen oral, ¿qué tiempo nos dan de duración? Y de los 5 temarios que ustedes dicen que nos van a ayudar, o sea, ¿el conversatorio va a ser de los 5 temarios? O sea, ya. O sea, ¿van a hacer preguntas de las 5 materias? Ya. El examen oral tiene una duración de 1 hora hasta hora 45. Todo depende del tribunal. Si el tribunal está de buenas, les dará solo 1 hora. Si el tribunal se concentra en tomarle todo al pie de la letra, como está en el temario, y según como usted lo desarrolle, según como lo vea, se extiende hasta 1 hora 45. Y sí, los docentes que van a actuar como jueces van a tomarle las 5 materias. No va a haber ni más ni menos. Las 5 materias es las que les toman. Referente a eso, van a tener 3 jueces que van a actuar y cada uno se va a dividir las materias por lo consiguiente. No, uno va a ser de penal, otro constitucional, el otro va a ser civil, el otro va a ser laboral, pues, y las partes procesales, pues ya saben que en civil está la parte procesal de civil, que es el COGEP, y en penal la parte que es el COIP. Entonces, los 5 temas les toman. Ya. Y una última pregunta. ¿Este examen oral va a ser a través del Zoom mismo o va a ser presencial? Ya, eso la universidad aún no lo ha definido, no ha dado ningún comunicado. Hasta el momento, en ese momento, hoy 19, se mantiene en línea. Conforme la universidad les diga, podría ser presencial. Ya depende toda la cuestión de la pandemia, de lo que diga
el COE y de lo que diga la universidad. Pero aún no está definido si va a ser todavía, si va a ser presencial. Listo, mi estimada, le agradezco. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, abogado. Una pregunta. ¿Cuánto Disculpe. qué valor tiene el curso? Ya, el curso tiene un valor de $50. El $50 es valor único por los 4 meses de capacitación que se les brindará. Incluido el material el material de estudio y el material que se desarrolla durante las clases. Una pregunta. Buenas noches. Perdón. Soy Leiter Guerra. Quisiera hacerle una pregunta. Yo Diga. actualmente tengo ya en 5º curso, estoy en el práctico en 3. ¿Yo también podría tomarlo, ir estudiando y comprendiendo mucho más desde ahora? Por supuesto que sí. Como yo les indicaba de manera interna por el grupo de WhatsApp que tenemos, que están ingresados todos los estudiantes que están interesados, la capacitación no es limitante. La pueden tomar estudiantes desde el primer semestre, incluso hasta profesionales que quieran tener, que quieran estar actualizados, porque las leyes cambian, no son estables, son mutables. Entonces, para los profesionales que quieran capacitarse, que quieran estar actualizados, y para estudiantes que quieran conocer de la carrera y prepararse con tiempo y ir conociendo, lo pueden realizar. No hay ningún tipo de inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Abogada, buenas noches. Buenas noches. Miriam Andrade le saluda. Discúlpeme, hace poco que me uní a la reunión. No estoy al tanto de todo. ¿Me podría explicar? Yo soy de la malla nueva, correspondo a la no. Ahí me dice que son 5 materias las que tenemos que desarrollar. Ya. Lo que es malla de rediseño y malla antigua no tiene ninguna variación por cuanto al temario. Es el mismo temario. Lo único que cambian entre ustedes son los nombres de las materias. Y la universidad les brinda a ustedes un temario, no son preguntas, es un temario que cada temario desprende subtemas en el que van a tener que desarrollar. Pero las facilidades que les brindan las capacitaciones y las capacitadoras, tanto la doctora María Fernanda como yo, es brindarles ya el material desarrollado. Está desarrollado por materia, con las pautas específicas y en orden de temario para que ustedes lo puedan estudiar. Y sí, si ustedes lo tuvieran que realizar solos, tuvieran que desarrollar el temario. Es un temario extenso, casi como de 150 hojas, en el que ustedes tendrían que desarrollar cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Me podría explicar cuáles son las materias del 4.1 y del 4.2 en cuanto corresponde a... Las materias de 4.1 es constitucional, administrativo, civil y penal. Y está la parte procesal también. Y dentro de Practicum 4.2 es Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, Derecho Romano, Derecho Laboral, Procesal Laboral, Derecho Civil, nuevamente los 4 tomos. Y las partes procesales de cada una de ellas. Listo. Doctora, muy buenas noches, Miguel Yepes. Buenas noches, Miguel Díaz. Yo quería saber si usted... Disculpe, Miguel, no le entiendo. ¿Podría repetir la pregunta? Muy buenas noches. Yo le iba a decir si es que al final del curso ustedes nos van a hacer como una simulación. Claro. Al finalizar el curso, dependiendo de cómo nos desarrollemos, que va a ser dentro de los 4 meses, les voy a dar lo que es 2 días de simulación para tratar de desarrollar todo el temario. Y como los que se vayan a estar dentro del curso, pues puede ser o muchos estudiantes o no tantos estudiantes, según eso, vamos a hacer una simulación. Entonces, eso va a ser, después de que terminemos de desarrollar todo el temario, se les va a brindar una simulación. Es decir, de 1 día o 2 días se va a realizar la simulación en el que ustedes van a tener que ya
ir desarrollando con nosotros lo que es el material, ir ya ustedes estudiando de manera autónoma, porque recuerden que la base de que ustedes vayan y se preparen no es simplemente recibir las clases, sino que ustedes también estudien y comiencen de manera autónoma poder aprenderse ciertos términos como el artículo 1, como la exclusión del delito en penal, la parte procesal en civil, todo lo que son causales de despido en cuanto a laboral. Entonces, ese tipo de cosas, de temitas, ustedes deben ir aprendiendo y deben ir desarrollando, y cuando vayamos a dar lo que es la simulación, que puede ser un día o 2 días, dependiendo de la cantidad de estudiantes, van a desarrollarlo como si lo estuvieran realizando con los jueces del UTP. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿No? Listo. Entonces, Abogada, buenas noches. Abogada, listo. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? tenga la bondad. Usted nos acabó de indicar que tenemos que realizar depósitos, y ¿a qué número se le podría realizar? Por supuesto que sí. Si usted se encuentra dentro del grupo del complexivo que tenemos a los estudiantes, se encuentra en el perfil, pero de todas formas les voy a enviar nuevamente en el grupo para que ustedes lo puedan realizar. Ahora, si no se encuentra... Doctora, tenga la bondad de explicar, el único grupo que usted maneja y que podamos ingresar es el grupo complexivos de inscripción, ¿o tiene otro grupo? Correcto. Ese es el único grupo que tenemos con la doctora María Fernanda, de las dos, para que ustedes puedan ingresar. Les voy a dejar los datos de todas formas de la cuenta en el chat interno para que ustedes lo puedan revisar. También les voy a dejar el link del WhatsApp, o si acaso alguno de ustedes no se encuentre dentro del grupo, puedan ingresar. Les estoy colocando ya lo que corresponde al número de cuenta. Y le estoy dejando lo que corresponde al WhatsApp para que ustedes puedan ingresar. Ese es el link del WhatsApp para que ustedes puedan ingresar. Adicional a esto, los estudiantes que cancelen, se les va a enviar un link de un WhatsApp en donde van a estar solamente los estudiantes que han cancelado. Y sobre ese WhatsApp se les va a dejar el link del Zoom que se va a utilizar siempre. Y también se les irá dejando la información respectiva referente a cada una de las materias. Si no hay ninguna otra pregunta más. Sí, ¿me puede ayudar con su número telefónico? Sí. Sí, el que está en el de cuenta, me pueden escribir a ese. Aquí se los dejo nuevamente. Si no, también les voy a dejar el otro número. Abogada, una aclaratoria nada más, tenga la bondad. Usted nos indicó que efectivamente se va a llevar a cabo las clases cada semana, el día lunes y martes, de 8 a 10 de la noche. Sí, de 8 a 10 de la noche. Muy bien, gracias. Listo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Una consulta. Una vez que se realice la transferencia o el pago, ¿en dónde reportamos? Ya, me escriben a mi interno, igual les voy a volver a escribir dentro del grupo para que ustedes tengan pendiente de dónde deben enviar. Me envían por favor al WhatsApp interno y se les enviará el link para que ustedes puedan ir ingresando. Ahí les acabo de dejar el otro número que es el principal para que ustedes puedan enviar la información referente a la transferencia y lo puedan realizar. Las clases comenzarían en abril, abogada. Sí, desde el 4 de abril iniciarían las clases, iniciarían con... El plazo para hacer el depósito es hasta el 3 de abril. Hasta el 3 de abril nos podríamos extender hasta
primera semana de clases. Parece un precio muy Listo. ¿verdad? Listo. Nuevamente les dejo ahí mi número para que puedan comunicarse los que estén interesados y les voy a dejar nuevamente la demostrativa para que ustedes puedan tener la información referente a las preguntas que han realizado los estudiantes. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Hola, buenas noches. Dígame, Shirley, buenas noches. Mi estimada tutora, mi nombre es Shirley Menéndez. Bueno, yo vi este link, yo me conecté, pero no veo toda la información que usted dice, que deja su número de teléfono, el nuevo link, nada. No sé, fue un link que pasaron, como también soy estudiante, y bueno, yo ingresé, pero no sé si existe otro WhatsApp, otro link con usted, porque por eso yo por interno le estoy escribiendo un mensaje de texto para ver si me responden. Ahí estoy dejando mi número. Sí, se está yendo la información, está en el chat de las personas que están esperando. Ya, mil disculpas. Ya les estoy colocando nuevamente la información. Gracias por... Ok, muchísimas gracias, mi estimada. No hay problema. Ya les vuelvo a colocar de nuevo la información. Buenas noches, estimada tutora. Buenas noches. Una consulta, el por qué es bueno coger este curso con usted. Buena pregunta. No le puedo decir si es, yo le puedo decir que es bueno y otros estudiantes pueden decir que no, que lo pueden hacer de manera autónoma. Pero le voy a hablar desde mi perspectiva cuando fui estudiante. Cuando yo fui estudiante, no supe lo que era la carrera de Derecho, sino hasta que me tocó dar mi examen oral. Y todo lo que yo aprendí durante el proceso de capacitación fue muy importante porque cada una de las clases y las preguntas que me realizaban me visualizaba en ese punto donde yo aprendí. Y en mi experiencia personal, cuando yo traté de recordar qué era lo que había aprendido durante toda la carrera, no pude recordar nada cuando fui estudiante, sino hasta cuando yo me capacité de manera permanente con una persona que me podría explicar qué es un principio, qué es una constitución, por qué hay los códigos orgánicos, qué significa cada uno de los códigos, qué hay de diferencia entre el proceso general civil y qué hay de diferencia entre el Código Integral Penal. Entonces, todo esto, lo que uno como estudiante no puede responderse, lo puede hacer y lo puede preguntar a una persona capacitada que sí me va a poder dar una explicación. Adicional de mi muy mala experiencia con los cursos que daban los docentes, en donde los estudiantes no dejaban que el docente desarrollara, no se desarrolló ni el 1% de lo que era el temario, y cuando hablaban de ciertos temas, yo no entendía porque no conocía de lo que se hablaba, porque no le había prestado la atención suficiente en cuanto a las materias. Pero desde el inicio, cuando yo tomé mi curso en aquella época y me pude preparar de manera autónoma y también con ayuda del docente, pude estar un poco más segura delante de los jueces para poder decir, me siento capacitada para poder sustentar y ser una profesional. Es mi apreciación personal. Si usted tiene de pronto alguna otra impresión, pues está muy valedera porque hay estudiantes que se han preparado de manera autónoma, viendo videos, buscando material, pero es un poquito más sencillo buscando una persona profesional y capacitada. Otra preguntita, disculpe. Y claro, me parece que todos estamos en esa misma búsqueda, ¿no? Correcto. Y en este caso, usted dice que va a ser un grupo de WhatsApp, ¿no? Para los que ya cancelen. Así es. Los que ya han cancelado van a tener el grupo de WhatsApp en donde a ellos se les va a dar
Se les va a colocar el Zoom en donde van a poder reunirse los lunes y los martes y van a obtener el material necesario para que puedan estudiar, ¿no? El material necesario, pues estamos hablando de los videos que se van a grabar y se los va a entregar a los estudiantes. Y van a poder verlo las veces que sean necesarios, pues para poder entender en cierto punto lo que necesiten y poder repasar. Mi estimada abogada, y tal vez ustedes ya han trabajado con otros alumnos que ya se graduaron, tal vez. Por supuesto que sí. Yo estoy terminando con un grupo que va a dar, bueno, ya empezó uno, ya empezó y aprobó su examen, que era el 15, el primer día de examen, y el 24 empiezan otros estudiantes, los últimos estudiantes más, que están por dar su examen oral. Esperemos les vaya bien, porque también se deben preparar de manera autónoma para poder aprender ciertos puntos. Y María Fernanda también viene trabajando con sus grupos, en el cual ella fue mi tutora hace un tiempo atrás, y pues como ustedes saben, existen dos vueltas, primera que es la vuelta normal y la segunda que es la prórroga, en donde yo pude aprobar con una excelente calificación en primera vuelta. Entonces, qué bueno. la experiencia está. Muy amable, gracias por quitarme las dudas, muy amable. Listo. ¿Alguna Estimada, pregunta? Sí, otra dígame. preguntita, disculpe la molestia. Dígame. Verá, nosotros tendríamos clases 4 meses, ¿verdad? 4 Abril, meses. mayo, junio, julio. Terminaríamos en agosto. ¿Para agosto. cuándo nosotros estaríamos rindiendo el examen complexivo? Septiembre y octubre. Septiembre es el primer grupo, octubre el segundo grupo. Primer grupo son aquellos que han logrado completar todos los requisitos, los 282 créditos y se han graduado. Y el segundo grupo es el que no pudo obtener los 282 créditos completos y está validando en la fecha de febrero, en la fecha de agosto mismo, que es la validación, en donde les entregan en el mes de septiembre las notas, y ellos entrarían en el segundo grupo del mes de octubre para poder dar su examen, por falta de requisitos, nada más. Tengo entendido que les dan otra oportunidad a los que no pasan en la primera vuelta. Sí, existe la prórroga y existe uno adicional, pero ese uno adicional le dan unas charlas de capacitación, en el cual va a tener que esperar un semestre para poder dar el examen con el grupo que sale el siguiente semestre. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Mi estimada, una pregunta. Oiga, el número de la cuenta que nos dan aquí del Banco del Pacífico, ¿es la única cuenta que hay que depositar o existe otra cuenta? No, ese es el único medio para poder hacer transferencia, depósito y el pago. Ya, listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? María Fernanda se encuentra por ahí para que nos podamos despedir de los estudiantes. Sí, ya un poco atrasada para mis clases personales, pero me quedé un ratito más. Listo, entonces nos despedimos. Les damos las gracias por haber estado el día de hoy. María Fernanda, les cedo la palabra. Sí, muchas gracias y esperamos contar con su presencia. Esperamos que haya sido de gran acogida el tema del pequeño extracto que pudimos hacer de las materias que vamos a revisar y que nos den la oportunidad para prepararnos. Como dice Eli, de mi parte yo ya llevo preparando unos 3 años desde que se instauró el examen oral. Entonces existe justamente la predisposición para poder realizar este tipo de cursos y que aprueben con éxito su examen. ¿Sí? Entonces estamos a las órdenes y un gusto. Una buena noche. Listo, buenas noches. Gracias, muy gentiles. Buenas noches a ustedes también. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.